Buen día, Vamos. Alexis. Hola, buenos días, Ernesto. Eh, bueno, a ver, podemos continuar un poco, ¿no? La vez pasada hablamos acerca de la educación, quedamos en esta cosa como amplia de tratar de generar un bienestar, de generarle una mejora en la vida a un otro, como una forma de definir de manera muy amplia la educación. Pero de alguna manera también entramos en varios elementos que tienen que ver con la relación, con qué educo, qué espero de los estudiantes, qué esperan los estudiantes del docente. Eh, yo creo que ambos estamos en un contexto también educacional un poco perverso en algunos sentidos, diría yo. Hay mucho que hablar acerca de la educación, pero tal vez hoy día podríamos profundizar un poco respecto de este diálogo, de esta dupla entre el docente y el estudiante. Eh, qué sé yo, tal vez desde la relación, desde las expectativas. No sé cómo lo ves, qué piensas. Fíjate que lo estaba reflexionando en estos días acerca de cómo veo la relación docente-estudiante y me recordó un poquito en evolución algo que se llama la coevolución. Coevolución hace referencia que es una relación, por ejemplo, entre un depredador y una presa. La presa se hace más rápida, el depredador se hace más ágil también, y entre los dos es tan relacionada la una a la otra que finalmente uno presiona al otro para poder cambiar sus estrategias. ¿Y por qué me pareció bonito este asunto? Porque nosotros en la docencia, cierto es que hacemos críticas de cómo era la docencia hace mucho tiempo, pero debemos reaccionar también que muchos de nosotros fuimos criados con esa docencia y que en algún momento la idea de un reglazo, ahorita por supuesto que lo vemos muy castigada, ¿no? En su tiempo fue algo normal. Entonces ahí Y, podríamos empezar, y sí, esperable. sí, y esperable también, Los, claro, pa- pero los, los también, padres iban a autorizar al profesor a la escuela, por favor, dele, porque si no, este no entiende. claro, claro. Pero también fíjate que lo que creo que ha cambiado, aparte del el reglazo, se ha prohibido, pero creo que mucho de lo que ha cambiado es que en lugar de tener gente educada, tenemos gente formada. Es decir, le hemos dado más peso a la información y al tú vas a hacer y pelearte en esta vida y te doy un escudo y te doy una espada, a más a decirle te doy unas herramientas humanas que te permitan desarrollarte como persona, ¿no? Entonces, eh, creo yo que el sentido de hablar qué pasa ahora, así como te dije en coevolución, ¿no? El Ujú. depredador presa, ahora pareciera que es el docente versus estudiante. Entonces, es algo que pues debe fundamentarse en el respeto. Como decías en la plática pasada, ¿no? El respeto es el eje central en este caso de que puedas llevar una buena formación o que te permita trabajar de forma adecuada con los estudiantes, ¿no? Por supuesto que el respeto, cierto es que se gana. Y recuerdo un pasaje acerca de filosofía, donde a una filósofa le dijeron, no, es que eh, la opinión se respeta. Y dijo, no, la opinión tiene que ganarse su propio respeto. Lo que nosotros debemos de hacer en una discusión es respetar a la persona. Entonces, creo yo que en la educación sucede exactamente lo mismo, ¿no? Las teorías, los métodos o a lo mejor los procedimientos, a lo mejor tengan que ganarse su propio respeto. Pero de primera instancia, el trato con la gente, el trato con los estudiantes y el trato de los estudiantes hacia el docente debe manejarse con respeto, ¿no? Sí, y es un respeto en el sentido más amplio. Yo creo que no es solamente el respeto de yo te respeto porque no te interrumpo, yo te respeto porque te trato de usted, yo te respeto porque tú eres el docente, yo soy el estudiante y tú sabes más y eres mayor, tienes más experiencia, sino también tiene que ver con respetar
los espacios, los ritmos, las formas. Mira, yo creo que hoy día hemos ido teniendo un avance en general en el mundo, diría yo. Tal vez siempre nosotros en el mundo latino vamos copiando y vamos un poco como a la cola de los países que tienen un poco más de experiencia que nosotros. Pero creo que hemos tenido un avance en términos de ir incorporando esta idea de la inclusión. Y en ese Ujú. sentido, claro, yo un poco utilizando el ejemplo que pones tú en la medida que la presa se pone más rápida, el depredador tiene que acelerarse también. Bueno, en la medida en que la presa, si es que por hacer la analogía, ¿no? En la medida en que el estudiante te pide más y necesita más, porque los tiempos de alguna manera le exigen también eh, otras competencias, otros conocimientos, obliga a que nosotros nos vayamos de alguna manera acomodando y ajustando a eso. Eh, no solamente en metodologías y en estrategias, ¿no? Tú mencionabas la vez pasada también que eh, estábamos en un tiempo en el que habíamos tenido que ir incorporando nuevas estrategias, pero yo creo que las estrategias son finalmente, por decirlo de alguna manera, la forma, son la caparazón, no son el fondo. ¿Cuál es el fondo de cuando se empieza a conversar de inclusión? Es, a ver, si yo estoy para enseñar, no importa todavía qué sea lo que tengo que enseñar, no importa si tengo que enseñar las tablas de multiplicar, o si tengo que enseñar la biología molecular, o si tengo que enseñar la teoría de la psicología de personalidad de Gordon Allport, o quien sea, eh, tengo que lograr que ese mensaje, esa enseñanza, ese contenido, ese criterio, como te decía yo, llegue a todos de la mejor manera posible. La inclusión comienza a, a propósito de las necesidades educativas especiales. Es como se las menciona acá, por lo menos, no sé si ustedes ocuparán algún otro término. Es decir, reconocer que eventualmente en la escuela puede haber niños que tengan necesidades educativas distintas, un niño con una deficiencia intelectual, con una deficiencia en términos de déficit atencional, Em, eh, un chico con síndrome de Down, con lo que sea, tienen necesidades educativas especiales y por lo tanto tengo que ver cómo logro, a propósito de esas características, llegar y permitirle un desarrollo lo más amplio, nutritivo posible. Pero luego la inclusión también se amplía a entender que que todos tenemos necesidades educativas especiales. Bien. Es decir, claro, esto comenzaba como con la idea de todos aprendemos igual, pero hay algunos que son distintos. Y a esos distintos también tenemos que poder incorporarlos. Y la incorporación fue más bien en un inicio a propósito de como, ok, mira, yo te abro la puerta, entra y ve tú cómo puedes arreglártelas para aprender lo que todos tienen que aprender. Y en los mismos ritmos, porque en tal fecha es el examen y tienes que saber lo mismo. Pero luego esto cambia. A ver, espera, no. Podemos aprender en distintos momentos. Y no por eso aprender menos ni aprender más mal o menos bien. eh, Todos, algunos con mejor atención, otros con mejor memoria, otros con mejor capacidad de integración, otros con mejor capacidad de análisis y síntesis. Por lo tanto, tenemos que estar preparados como docentes para una gama cada vez más amplia de beneficiarios de nuestro eh, ejercicio docente. claro, es que ahí fíjate que en lo personal, la visión acerca de las capacidades de las personas considero que son principios de curvas normales. Es decir, una campana gaussiana donde hay gente que se le facilita muchísimo, hay gente que es el estándar y hay gente que se le dificulta muchísimo, ¿no? Entonces la pregunta central sería, ¿a qué grupo va dirigida tu enseñanza o tus estrategias? ¿Por qué? Porque
decía uno, mira, vamos a presentarle videos a los estudiantes, ¿no? Y empezaron a crear ese mito acerca de que no, trabajamos por canales, que la programación neurolingüística dice, no, que trabajamos por canales. Actualmente se dice que ese mito se está viniendo abajo porque no hay estudios que respalden esa información, ¿no? Entonces uno decía, es que le voy a poner visual y aquí auditivo y aquí esto, el otro. Ahorita todo el mundo que en apariencia era auditivo, perdón, era visual, ahorita está siendo auditivo. Oye, ¿qué pasó? No es que tú le puedes enseñar más a través de la vía auditiva. No, 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 espérate. Cuando tú tomas la curva, cuando ves la curva de aprendizaje, bueno, de aprovechamiento de los estudiantes, dices, ¿hacia quién va dirigido mi información? Yo en lo personal creo, y yo creo que sería muy viable pensar en compartir estrategias de enseñanza. Yo creo que va dirigido a no descuidar los extremos, porque está seguro que el medio va a poder aprender. El promedio aprende. El problema es que una de las fallas que vamos a tener dentro de la docencia es que el promedio se puede distraer con lo monótono, lo repetitivo y demás que requieren los extremos. ¿Sí? Y uno de los extremos se va a super acelerar y va a desesperarse dentro del aula y te va a generar ruidos, ¿no? Que debes de atender toda la curva en medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la habilidad de poder trabajar con toda la curva. Yo lo pienso en este sentido, ¿no? Dentro de un salón de clases, considero que tienes que tener por lo menos estrategias paralelas. Es decir, puedo utilizar al más brillante para que me apoye explicándole a los que le cuesta un poquito más de trabajo. ¿Me explico? Y entonces, aparte de la enseñanza que yo estoy teniendo y la guía que estoy teniendo, tengo mis grupos de apoyo que están dentro del salón de clase, ¿no? Y me recuerda un poquito, te decía yo, no sé si vamos a desviarnos en términos de cómo vamos a hacer la inclusión a la docencia o vamos a regresar a tomar lo que era el cómo percibe el docente al estudiante y cómo percibe el estudiante al docente. No sé cómo lo... Lo que pasa es que yo creo que de alguna manera el tema de la inclusión tiene que ver con cómo percibe el estudiante el docente y cómo percibe el docente al estudiante. Si tenemos al frente un docente que percibe y que cree que son todos los estudiantes iguales y que por lo tanto yo me paro Sí, acá a dar charla respecto de lo que yo correcto. sé y lo que tú te tienes que aprender, entonces no estoy haciendo inclusión y eso va a generar una relación totalmente distinta frente al aprendizaje que si yo me paro en una postura de decir, mira, cada estudiante es distinto y que el estudiante también entienda que cada docente es distinto. Claro, Y claro. Y de hecho, fíjate que me gusta un poquito la idea que entonces creo, decías, ¿no? creo, creo que va muy engarzado. De la inclusión es cuando dices tú, es que yo puedo reconocer estudiantes que les cuesta mucho trabajo. A mí lo que me ha llamado la atención es que nosotros no somos, bueno, habemos docentes que no somos tan sensibles en poder reconocer a qué velocidad aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Y esa es una habilidad de práctica. Ya actualmente, en su principio, yo decía, este se ve que es canijo y estudia y un montón, y porque el muchacho se ponía serio y no se reía con los chistes y nada, ¿no? Y no levantaba más que para dar una opinión muy certera, ¿no? Pero después me daba cuenta que era un desastre en su aprendizaje, ¿no? Entonces, es una cuestión de práctica. Actualmente ya puedo decirte, ¿no? Pues ya tengo una idea de cómo van a responder mis estudiantes y lo más importante, ¿no? Ya no me hago expectativas de cómo ¿Cómo eh, debería me, ser? me parecen que son los estudiantes, ¿no? Entonces prácticamente digo, bueno, pues vamos a entrarle y voy a ir retomando, les digo siempre, ¿no? Yo sé que está muy bonita la frase esa de, los voy a llevar de la mano, ¿no? Pero me recuerda mucho la broma que me hacía mi papá, que te llevo de la mano mientras él caminaba más rápido y yo casi cayéndome, ¿no? Corriendo. Era un juego de niños, ¿no? Que te acuerdas que te jalaba el papá y tú Mm. apenas sí dabas los pasos, ¿no? Yo me acuerdo eso con los estudiantes y digo, los voy a tomar de la mano a ver cuántos los traigo arrastrando hasta el final del curso, ¿no? Porque finalmente no me volteo a ver cuál es la necesidad de mi estudiante. Pero sí, en este caso creo yo que regresando un poquito a la propuesta de depredador o presa, me llama mucho la atención el efecto que tienen, por ejemplo, las estrategias para copiar en un examen. Me llama mucho la atención porque ellos han desarrollado mejores estrategias y nosotros hemos buscado estrategias para capturar el hecho de que no copies, ¿no? Y seamos sinceros, mucho de los mecanismos o la forma en que una institución
trata de tener un índice más bajo de reprobados es por aquellos que hacen más flojera. Yo estoy seguro que dice primera oportunidad, segunda oportunidad, extraordinario, ordinario, y como 5 oportunidades, ¿no? Mientras que el que estudia, a la primera lo pasa. Le pones un examen fácil o difícil, lo pasa. Pero le pones algo fácil a un flojito, no lo hace. Algo difícil a un flojito, no lo hace. Entonces le dices, vamos a darle otra oportunidad. Bueno, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? El tema es cuando la oportunidad es necesaria no porque sea flojito, sino que porque Claro, de verdad le cueste más, porque tiene, y no viéndolo como algo negativo, sino como que efectivamente tiene otras herramientas. Mira, yo lo veo, claro, lo veo claro. de la siguiente manera. Hay dos ejercicios que a mí me gusta mucho utilizar. Uno que es el cuento clásico, no sé si lo conoces, de los ciegos que quieren conocer un elefante. De Aristóteles me parece que es, ¿no? La caverna de Aristóteles. Entonces, claro, los No, llevan es los ciegos, sí. los ciegos. Entonces los Sí, llevan frente al elefante y uno toca la cola y dice, ah, los elefantes son flacos, son largos, son rugosos y tienen pelo en la punta. Otro le toca la oreja y dice, mira, los elefantes son planos, son muy delgaditos y son amplios. Otro le toca la pata y dice, no, los elefantes son gordos. Entonces, también el tema ahí de la percepción, ¿no? De cómo uno percibe. Y si a eso le sumas las características individuales de cada uno, hay otra imagen que me gusta, que es cuando, no sé, tú tienes un muro y al otro lado del muro tienes una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces hay tres chicos que quieren poder ver ese partido, poder ver ese juego. Y hay uno que es muy alto y que ya, sin más necesidad, se acerca al muro, mira y puede ver el partido. Hay otro que es más bajito y hay otro que es más bajo aún. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, pero es justo. Cada quien, lo justo es que cada quien tenga lo mismo sin darle ningún beneficio extra. Bueno, hay una como, igualdad, ¿no? entonces lo justo es la igualdad. Pero ¿qué es lo inclusivo? Lo inclusivo sería que al que es más chaparrito, más pequeño, le pones un cajón para que alcance la misma altura y pueda ver. Y al que es más pequeño aún, le vas a tener que poner un cajón el doble de grande para que alcance la misma altura y pueda ver. Entonces le doy las posibilidades a los tres para que tengan acceso a lo mismo, cada uno con alguna diferencia. Y en eso yo creo que, claro, está la experiencia del docente. Claro. Cómo nosotros, y concuerdo contigo, se ha ido cayendo cada vez más esta cosa de los canales de aprendizaje, y yo creo que no porque no existan, no porque sean erróneos, yo creo que finalmente es porque tenemos que considerar que todos aprendemos, evidentemente incorporamos información desde lo visual, desde lo auditivo y también desde lo propioceptivo, más allá de lo kinestésico propiamente tal, más allá de la cosa de la movilidad, sino que el tema de cómo yo incorporo y trabajo internamente, ¿no? Cuando alguien dice, mira, yo creo, siento, tengo la sensación de que esto es así. Bueno, eso tiene que ver con lo propioceptivo. Y como docentes tenemos que estar en condiciones de poder incorporar los tres canales Claro. para que cada quien pueda trabajarlo desde su propia perspectiva. Cada quien parado en su propio cajón. O si no necesita cajón, bien. Pero decir, no, pero es que eso no es justo porque le estás dando ayuda al otro. Ay, perdón. Tú ocupas lentes. Ah, no, pero es que no es justo. Entonces te los tengo que sacar para que todos estén en las mismas condiciones. Ah, pero es que no veo. Ah, problema tuyo. Sí, sí, definitivamente el ejemplo de los cajones lo marcamos como equidad, ¿no? Igualdad no es lo mismo que equidad. Entonces, el Exactamente. que requiere mayores necesidades, le tienes que dar más. Al que tiene menores necesidades, le tienes que dar menos. Y para que todos tengan la misma posibilidad, no quiere decir que tengas preferencias o eso, sino para que todos tengan la misma oportunidad y la misma posibilidad, ¿no? Entonces, es El una cuestión acceso. de equidad, claro. El acceso. Y, Y ahí es donde está la inclusión y por eso te digo que eso repercute directamente en la relación docente-estudiante. claro, Cuando el estudiante siente que el docente no da ninguna posibilidad y todo es igualitario porque es lo justo, entonces, sí. bueno, ahí entra. No, pero es que yo estoy entrenado para enseñar a gente suficientemente inteligente y ya, y punto. Y si no corres a 50 kilómetros por hora, no es problema mío. Claro, en este caso lo que también puedo platicarte, ahí se hizo una pausita. Lo que también puedo platicarte es el hecho de que
la victimización, es decir, la madurez que debemos de tener ambos. He escuchado docentes que terminan llorando con el grupo de estudiantes. Me encantó muchísimo, no sé si lo viste en redes sociales, en donde un docente le cuesta mucho trabajo enseñar, manejar lo que corresponde a los sistemas virtuales, ¿no? Y uno de los alumnos le dijo, no, mire, una alumna le dijo, mire, no se preocupe, seamos pacientes y le vamos a dar oportunidad. No se intranquilice, nosotros esperamos a que usted pueda subir y manejarlo como es, ¿no? Y en lo que se pueda, lo apoyamos. Esa es una cuestión de humanismo. Pero tenemos el otro ejemplo, ¿no? Los docentes le dicen, no, pique esto y pique esto, y se cierra la sesión. Y se empiezan a burlar del docente, ¿no? Entonces, ahí lo que creo yo es que hay una serie de ideas erróneas con respecto a la relación entre el docente y el estudiante. Desde mi punto de vista, creo yo que uno diría, lo sano es que no nos veamos como enemigos. Lo sano es que nos veamos como Aliados. dos personas que están buscando una mejoría, ¿no? Pero hay muchos vicios dentro de la práctica. Mm. Tenemos mala experiencia con docentes, tenemos mala experiencia con alumnos. Mientras uno vea al alumno como un enemigo y mientras uno vea que como estudiante al docente como un enemigo, no podemos trabajar, no hay ninguna dirección ahí. Ahí Hay está la presa muchas, y el depredador. sí, por eso me refería, ¿no? Sí. En lugar de generar una coexistencia, en lugar de generar una Una simbiosis, simbiosis, te iba a decir. entonces vas al otro lado, ¿no? Donde tienes una relación de a ver quién se muere primero. Yo saco mis estrategias y voy a tratar de tumbarte, tú sacas tus estrategias y vas a tratar de tumbarme, ¿no? ¿Cuántos docentes que tienen esta concepción de que yo soy el más estricto, el que pone peores notas, peores calificaciones y el que más reprueba alumnos y por lo tanto soy el mejor docente? Claro, Pero claro. yo creo que eso no habla bien de tu práctica docente porque no lograste cambiarle ni mejorarle, desde la perspectiva de la que estamos hablando, cambiarle ni mejorarle la vida A nadie, ni a ti, vaya. ni a ti, Sí. porque el foco es destruir al otro. Sí, sí. Pues es que es el objetivo que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Por eso me gustaba mucho la definición, ¿no? Oye, si vas a crear un mejor sitio para los demás, no es porque lo castigues. Y hay muchas enseñanzas que están mal entendidas, como por ejemplo, yo sé que los asiáticos dicen, no, que si pones un metal al fuego y lo metes en agua, es por castigarlo, no, es porque lo estás forjando, ¿no? Sí, pero también debes de reconocer que no tienes que hacer esos procedimientos para forjar algo, ¿sí? Tienes que pensar quién soporta Y que y quién no, un metal evidentemente es distinto a un ser humano. por supuesto, O sea, en ese aspecto, ¿no? sí, claro. Y otra de las cosas, ¿no? Igual, a lo mejor no me malentiendas cuando te digo ponte a leer esto. No es que te esté castigando porque te ponga a leer, sino porque No, no estás acostumbrado y lo más importante es que tienes que empezar a desarrollar estrategias para que tú puedas hacerlo solo, ¿no? Es decir, voy a buscar la autonomía y esa cómo lo puedo hacer, ¿no? ¿Me explico? mm, sí, claro. Y por eso es que yo creo que es un trabajo absolutamente conjunto y por eso la relación es tan importante. Sí, Es sumamente importante. Yo permanentemente le insto a los estudiantes a ser además muy activos en el proceso durante el semestre, hacer una pausa en algún momento y decir ya, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitan? ¿Qué les ha dado resultado? ¿Qué no? ¿Qué necesitan que yo cambie? Que puedo cambiar como estrategia, puedo cambiar como metodología, no voy a cambiar los objetivos porque los objetivos los pone la universidad, la cátedra, la necesidad de manejar ciertos conceptos para que ustedes el día de mañana puedan ejercer, pero sí puedo cambiar estrategia. Si alguien me dice, mira, necesito más ejercicio práctico, por ejemplo. Bueno, le damos al ejercicio práctico, pero ojo, eso probablemente va a ser que reduzcamos el tiempo con el que contamos para fundamentar teóricamente esa práctica. Entonces tenemos que sí, ir de alguna manera modificando. Entonces creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje efectivamente no puede ser leído, porque ahí es donde nos transformamos en presa y depredador, no puede ser leído como unidireccional.
es absolutamente co-construido, creo yo. Es como a mí me calza, es como a mí me resulta. Y entonces, la evaluación, en todas las instituciones generalmente, no sé si ustedes allá también lo hacen, hay un momento al fin del semestre donde los estudiantes evalúan al docente. Sí, sí. Pero esa evaluación habitualmente tiene mucho que ver con si el docente llega puntual a la clase, si cumple con la fecha de entrega de las calificaciones, si entrega la retroalimentación, si hay una pauta clara, cosas como muy administrativas. Muy frías, muy frías. Y que no evalúan el cómo el docente logra llegar y cómo se relaciona, si el docente da o no las instancias para, por ejemplo, preguntar todo lo que el curso necesite preguntar. Y ahí nuevamente viene el vicio. ¿Qué hacen los estudiantes? A los docentes que eh, les caen bien, le ponen a todos una nota máxima. Acá ocupamos la escala de 1 a 7, donde el 7 es la mejor nota, la mejor calificación. Entonces no me voy a desgastar leyendo cada instrucción, no, le pongo 7 en todo, porque me cayó muy bien. Claro, claro. Y el que no me gustó porque me saqué, obtuve una mala calificación o me retó en una clase, no me voy a desgastar, le voy a poner puros 1. Yo les digo, no, por favor, evalúen a conciencia y en la parte de las observaciones pongan toda la información cualitativa que consideren necesaria, porque eso es lo que finalmente a mí me va a permitir hacer una mejora, si es que tengo la intención de mejorar en pro, precisamente, de nuevamente el objetivo, mejorarle en algo la vida a alguien. Pero fíjate que ahí en ese aspecto tú tienes acceso, en el caso, no sé si las evaluaciones que te hacen tienes acceso a lo Sí. que dijeron los estudiantes. En mi caso no. En Oh, mi caso hacen la evaluación, quién sabe qué me pusieron, quién sabe cómo salí y no tengo una forma de retroalimentación. Aquí y la institución no te dice, oye, te están evaluando muy mal, tienes que mejorar este aspecto. lo que sí hacen es una revisión de decir, oye, ¿por qué tienes alto índice de reprobados? Entonces, aún así, no va en el sentido de necesitas esta capacitación para. No hay un enlace entre el docente, la mala práctica docente y la retroalimentación, ¿no? Entonces, ya te mandan a traer, pero porque ya hoy el director te quiere decir que la estás regando y que por favor pienses cómo le vas a hacer, ¿no? Pero no te dice, oye, ¿qué estrategias podemos establecer? Es como que hay una separación Nadie, administración, y hay un nadie, divorcio sí, absolutamente. docente-administración. Y nadie evalúa cómo haces tu clase tampoco. Mira, la evaluación, por una parte, hay ciertos vicios que tenemos aquí y lo comento, no sé si en todas las instituciones en México sea así, ¿no? Pero una de las que puedo observar es prácticamente cuando dice uno, yo soy el que da la clase, yo soy el que preparo la clase y yo soy el que hago la evaluación. Puedes caer en ciertos vicios, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si hacen una revisión pueden decir, ah, pues pasé al salón y está dando tal tema como me lo sugirió, ¿no? Y los estudiantes contestan eso, pero soy el mismo que aplica la evaluación. Considero que una de las formas en que podrías mejorar es que el que hace la evaluación no tiene que ser el que imparte la clase. Se me hace algo viable porque dices tú, este es el programa y tú dices que puedes impartir este programa. Estos Tú son los dices que tienes la contenidos, entonces yo formación. voy, claro, y luego le pregunto a los estudiantes que aprendieron de eso. Claro, y entonces alguien que dice, yo soy el departamento que se encarga de evaluaciones y sabes qué, docente, mira, notamos que hay fallas por estos términos, notamos que falta cubrir estos temas y bueno, ¿qué estrategias podemos hacer, no? Necesitas capacitación, necesitas espacios, necesitas infraestructura. No hay una parte humana en ese sentido, ¿no? De decir, yo lo veo muy tristemente ahorita con lo de la pandemia y las clases virtuales, ¿no? Las clases van a ser en línea, oiga, pero no tengo ni internet, ni máquina, ni celular, ¿no? No sé, las clases van a ser en línea, ¿no? Y el docente, oye, ¿y cómo se trabaja con el Zoom o cómo se trabaja con alguna otra plataforma, ¿no? Oye, pero mi laboratorio, ¿cómo le hago para poder presentarlo en este sentido, ¿no? Entonces, como que hay ese divorcio se tiene que corregir, ¿no? Porque finalmente uno empieza a decir, o bien cumplo la parte administrativa, o bien cumplo la parte docente. Y aunque nos guste la docencia, la parte administrativa sí tiene
Sí, claro. la piedrita, ¿no? Mm. Sí, mira, acá a mí yo he pasado por varias instituciones. Me acuerdo que hubo una donde, claro, me piden que vaya a dictar una cátedra y me dicen, bueno, pero primero, aparte del currículum y la selección y qué sé yo, me dicen, pero primero tienes que hacer una clase, tienes que hacernos una clase al equipo que regula y que Evaluador, supervisa sí. y es el evaluador. Entonces me dan un tema y tengo que preparar una clase de acuerdo a cómo normalmente lo hago con los estudiantes. Ujú. Obviamente ahí también puede haber un sesgo, porque yo puedo preparar mi clase magistral ideal y luego después con los estudiantes sentarme a leer diapositivas y aprenda el que aprenda, como aprenda y no sé qué. Pero bueno, pero ahí viene la evaluación de los estudiantes posteriores, entonces ellos también son responsables en decir, mira, este docente lo está haciendo así, lo está haciendo así. Por eso yo los insto mucho a que la evaluación eh, Pero, sea ujú. muy Nada realista. más, nada más que fíjate que ahorita que comentaste eso, yo sí, yo sí quisiera hacer una observación, ¿no? Hace un momento, lo que estabas terminando de decir que era, El tema de instarlos a que cuando ellos hagan la evaluación no, docente, lo anterior a eso, perdón. el tema de la presentación con el Sí, equipo, sí. Esa presentación la hacemos, igual me ha tocado hacer presentaciones, no en todos los momentos en que quiera subir de nivel, pero sí. Yo te quiero preguntar, creo yo que la evaluación psicológica, en las empresas se utiliza una evaluación de perfil, una evaluación psicológica para saber si está apto para impartir clase o no. ¿Por qué en la docencia no se hace? ¿Me explico? O sea, porque, yo a lo porque, mejor soy porque se un asume, buen... porque se asume que vas a ser un buen docente si es que sabes de aquello de lo cual vas a enseñar. Y eso Claro, se ve a través del currículum, pero no se miden las competencias blandas del docente. ese es el punto. O sea, nosotros sabemos que en una empresa tú tienes que cubrir un perfil, ¿ok? En las instituciones educativas también debe de haber perfiles y debes de saber eh, qué tan sano, entre comillas, o qué tan bien está mi cerebro como para que yo pueda lidiar con los estudiantes, ¿no? Es que bueno, por eso te decía que estamos en un contexto que es bastante perverso, por lo menos acá, desde hace ya varios años, está esta cosa, no sé si en México también lo harán, esta cosa de que las instituciones tienen que estar acreditadas Sí, sí, por una comisión acreditadora nacional y qué sé yo. Bueno, que hay dos niveles de acreditación, uno que es administrativo, a ver si efectivamente se cuenta con los cargos, con están la cantidad de libros en la biblioteca, etcétera, etcétera. Em, pero también la acreditación que tiene que ver con la calidad docente. Y sí, ojo, ¿qué hace eso? Hace que las universidades propendan, o ni siquiera propendan, necesitan, porque si no es un elemento fundamental a partir del cual no los acreditan o los acreditan por menos tiempo, que los docentes tienen que tener algún grado académico superior a la licenciatura, al menos magíster o idealmente doctorado. pero Pero no el, hay una garantía de enseñanza. pero el doctorado hace que tú seas especialista en investigación. Claro, El magíster te hace especialista en intervención en alguna temática en particular. Yo soy magíster en eh, psicología clínica, infanto, juvenil, sistémica, no sé qué. Bueno, pero ¿qué asegura que eso yo lo sé enseñar? claro. La licenciatura. En el caso nuestro, al obtener el título de psicólogo y la licenciatura en psicología, se supone que estamos calificados para dictar cátedra. Es que viene Pero como en la plática anterior. nadie te enseña Que, exacto, nadie te enseña, nadie te da elementos pedagógicos, no, menos aún incorporando elementos de inclusión y de necesidad educativa especial, entendiendo que todos tenemos necesidad educativa especial. sí. No, y además, en el sentido de decir, tú tratas de hablar de cómo hacer la pedagogía y entras en un mundo completamente distinto. Es decir, te empiezan a decir, no, la teoría de fulanito, la teoría de sutanito, que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello, que debes de manejarlo de esta manera y de otra. Pero de verdad que es un mundo de información. De ahí que creo yo que otra de las fallas que podemos encontrar es la falta de practicidad en los métodos pedagógicos. Plasticidad Eh, o practicidad.
Ambos, creo yo. Ahorita que lo Ok. mencionas, creo que ambos. Porque por una parte dices tú, ok, yo no fui formado pedagógicamente, fui formado profesionalmente. Ahora, ¿cómo voy a entender la pedagogía? Y tan solo dices tú, vas a aventarte el formato, por ejemplo, de competencias, ¿no? Y tú, ¿en serio? Y otra es, están estos tres esquemas, ¿no? Elige uno. Y tú, no, el mío creo que va por otro sentido, ¿no? Entonces, esa libertad de cátedra que es muy sana en las instituciones, no va muy pegada de cómo hacer la práctica pedagógica. Es ¿Me explico? es que ese es el Entonces, punto, hay que un hay una enfrentamiento. disociación. Sí, sí. Hay una Y el mundo del disociación. pedagogo está tremendo. O sea, sí sabe, hay muchas estrategias y muchos están destinadas, como pasa con la educación ambiental, ¿no? Va destinada a los niños. Es decir, encuentras pedagogía hasta muchísima en kinder, guardería, en primaria. En secundaria encuentras un poquito menos, en prepa ya empieza a disminuir, pero lo que corresponde a universitarios es muy baja. Y te decía en uno de los videos anteriores, ¿no? Me da mucha risa porque lo que aprendimos en el kinder se nos ha olvidado. De pronto le dicen a la maestra tratando de dar clases por vía virtual y le dicen, por favor hagan esto, ¿no? Y la mamá no lo hace. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa parte de decir, pues ya sé cómo sentarme, sé cómo comportarme, sé cómo hacerlo? De pronto la pasamos por alto, ¿no? Mm. Pero regresando al punto, ¿no? Entonces, finalmente, creo yo que no está tan sencilla la práctica pedagógica. Creo que es un tema nuevo para muchos de los docentes y que no está tan fácil poder tomarla y poder aplicarla. Requiere mucha experiencia, pero esa requiere experiencia, quiere decir que echaste a perder cuántos alumnos en el proceso, ¿no? Sí, igual, a lo mejor en algún momento dices tú, es que a mí me funcionó la estrategia fulanita de tal, pero con esa cuántos estudiantes no se fueron en el camino, ¿no? Mm. Entonces, y pasa exactamente al revés, ¿no? Hay muy buenos. Es que ahí donde está nuevamente el tema de la necesidad educativa especial. Sí, Me sí. Y funcionó tienes, esta con este grupo, bueno, pero no necesariamente va a funcionar con el otro grupo. claro, claro. Y tienes la versión contraria también, ¿no? ¿Cuántos docentes buenos han sido echados a perder por los estudiantes? Sí, porque también debemos reconocer que yo siempre lo veo, ¿no? Son un montón de estudiantes en un aula. Ellos piensan que uno tiene el coraje y no le tiene miedo y ya cuando se planta todo, tiene la sartén por el mango, ¿no? Pero por supuesto que también hay alumnos que hacen, no sé si se llama bullying, no sé cómo se le llame, cuando empiezan a molestar al docente, ¿no? Hay alumnos que tienen bastantes complicaciones y que quieren manifestarlos en la primera oportunidad de poder, ¿no? Y eso nos llevaría a entender cuál es la problemática que sucede en nuestros jóvenes acerca de cómo perciben Bueno, yo creo que eso pasa también la mucho docencia. con los cambios culturales que hemos tenido, ¿no? Hoy día se habla de la generación X, la Z, qué sé yo. Y yo creo que efectivamente hay momentos culturales, históricos, en los que hay cambios que son generacionales. Yo te comentaba en el video anterior, creo que en la conversación previa que tuvimos, hubo un tiempo que yo estuve alejado de la docencia, fueron algunos años, y eso se dio precisamente porque me tocó eh, precisamente estar en dos universidades dictando clases, donde empecé a ver un proceso que fue cada vez más increciendo, donde los estudiantes estudiaban menos, asistían menos a clases, se quejaban más por las malas calificaciones y culpaban cada vez más al docente, Ujú. dando siempre toda la posibilidad de decir, ok, ¿qué mejoramos? ¿Cómo lo hacemos? No estuvo bien esto, tratemos de, o sea, ni siquiera era yo el docente, digamos, clásico de esta es la materia, estudienla y el que le vaya bien, le va bien, y si no, mala suerte, lo siento. No, era siempre tratando de buscar estrategias. Y de pronto veía que había generaciones que estaban cada vez como más desmotivadas con lo que estaban estudiando, como que parecía ser que los habían obligado a estar ahí, como que no querían, como que no les interesaba. Y eso a mí me empezó a desmotivar profundamente.
llegó un minuto en que dejé la docencia, dije yo no sé cuándo voy a volver y si es que vuelvo. Y bueno, hace ya 6, 7 años volví y me reencanté, pero nuevamente porque veo que estoy frente a una nueva generación que está mucho más sedienta de extraer la experiencia del docente. Ujú, sí, Y sí, sí, de hecho. ahora, entendiendo nuevamente que está la curva de Gauss, Sí, siempre, sí. o sea, va a haber algunos aventajados que ya se sientan ahí como ya hay que hablar nada nuevo, todo eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Otros que la gran mayoría que efectivamente está muy, muy atenta, muy proactiva, muy creativa también, y otros que nada, que quieren ojalá dejarse llevar por alguien que los tire y ya, y no tener mayor esfuerzo. Entonces yo creo que son muchos elementos. Por un lado, esta cosa que hablábamos recién de la disociación, que efectivamente lo administrativo y la práctica docente en el aula van por caminos aparentemente o muchas veces muy distintos, no sé si opuestos, pero muy distintos. Eh, y ahí nuevamente, ¿qué es lo que le da sentido? Yo insisto, creo que es el objetivo para el cual yo estoy parado adelante en un aula. Eh, si lo que yo quiero es lograr que tú desarrolles tu máximo potencial en aquello que sea que hayas elegido y yo te puedo aportar en eso, bienvenido. Y si eso se da, bueno, lo administrativo y la práctica, puedo tratar de llevarlas un poco a algún grado de encuentro. Eh, pero cuesta, es difícil, es un movimiento que nuevamente creo que tiene que ver con que veníamos de una estructura y de una escuela de vida, por así decirlo, donde se apuntaba a la universalización. Todos somos Sí. iguales. O sea, de hecho, la universidad, ¿por qué se llama universidad y no multiversidad? Ujú. Debiese ser un multiverso, ¿no? Debiésemos entender que cada uno es distinto y que cada uno puede aportar a un campo común. Nuevamente, yo creo que da para mucho. Claro. Vamos cerrando. Vamos cerrando. ¿Alguna Yo, conclusión? para mí, mi conclusión siempre es el vínculo. Eh, Siempre. No sé si es un sesgo desde la psicología, porque claramente el 80% del avance terapéutico con un paciente, con un consultante, con un cliente, es desde el vínculo y no tanto desde la teoría o de la técnica. Puede que sea un sesgo desde ahí, pero mi experiencia es que en la medida que yo puedo em, acceder a acercarme y a acercar a los estudiantes lo más posible, sin que eso implique que pueda estar mezclando temas personales ni otras esferas de la vida, eh, es lo que va a potenciar que ese estudiante tenga mejores predisposiciones al aprendizaje, mejores competencias puestas en el aula y a un profesor también, un docente que va a estar abierto a dialogar, a nutrir y a nutrirse. Si no se entiende desde ahí, yo creo que es mucho más difícil, por no negarme a la posibilidad que sea imposible incluso. Fíjate que igual voy en retomando lo que estás comentando, creo yo que esa interacción no debe ser una relación depredador-presa, por supuesto. Tiene que venirse abajo. Los dos tienen que poner de su Colaboración. parte. Tiene que ser una colaboración. No digo que sea una simbiosis porque ahí dependería uno del otro necesariamente, pero no tenemos que llegar a ese grado. Puede haber una colaboración donde los dos puedan verse beneficiados al respecto, ¿no? Lo segundo que se me ocurre decir es que sí es cierto, en educación requerimos, si vas a dedicarte a la docencia, entra a la pedagogía, ponte a leer de pedagogía, porque tu formación profesional ya la tienes, pero tienes no es una limitante, sino tienes una faltante que es la versión pedagógica, ¿no? Y por supuesto que ya pudiendo compensar eso, puedes tener un mejor rendimiento. Y otra de las cosas es que sí, es necesario que
visualices la equidad, no la igualdad. O sea, en educación es necesaria la equidad, no la igualdad, ¿no? Absolutamente. Yo creo ahí también que hay algo que yo siempre le digo a los estudiantes, a veces me dicen, hay algunos que me siguen, terminan la universidad, se me mantienen siempre en contacto y me dicen, es que fuiste uno de los mejores profesores. Yo les digo, a ver, chicos, el mejor profesor lo hace el mejor alumno. Y en eso sí creo que hay una simbiosis. Yo voy a ser mal profesor si es que tengo un mal grupo, y el mal grupo va a ser mal grupo en la medida que tenga un mal profesor. Es un círculo vicioso que se puede transformar fácilmente en un círculo virtuoso. Si ustedes están proactivos, creando, criticando en buen sentido, promoviendo que el profesor se mueva, se nutra, se agrande, entonces la relación se agranda y el aprendizaje se agranda. Claro, claro. Y otra de las cosas que también creo que es pertinente aclarar, se requiere que no seamos hijos de divorciados en el sentido de la administración y la docencia, ¿no? Por supuesto que si una institución educativa quiere mejorar, tiene que aprender a escuchar a los docentes, y los docentes tienen que aprender a expresarse con respecto a la administración, ¿no? Todo, al igual que la relación entre estudiante y docente, tiene que manejarse con respeto. Entonces, Y también mientras participar, no cuántas veces nos llaman a participar y también los docentes se mantienen al margen. al margen, correcto, correcto. O sea, es parte de nuestro quehacer. Entonces, yo no soy, ¿cómo decirlo? Yo ahora soy biólogo docente. ¿Me explico? Mm, No soy biólogo y no soy docente, sino soy una combinación de ambas. mm. Son dos, estoy tratando de juntar dos escuelas, que es un tanto difícil y que me ha llevado algo de tiempo en la práctica, ¿no? Por supuesto que ya el nivel de exigencia que tenía en un principio y mis paradigmas, cómo los manejaba, han ido migrando. Pero siempre me gusta decirlo, ¿no? Tengo que evolucionar, ¿sí? Y nos vamos Porque se nutriendo. supone. Y nos vamos nutriendo, exactamente. Voy aumentando mi complejidad, pero va funcionando mejor. Mm. Bueno, pues ahí terminamos. No sé si tengas algo más que agregar. No, estuvo bien. Yo creo que si seguimos, vamos a... Y esto yo creo que puede dar para varias vueltas y varias conversaciones más. Claro, claro. Bueno, nos vemos entonces. A la Que estés próxima. bien. Saludos. Un abrazo. Bye bye.